La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el programa donde tratamos de explicar o de entender qué pasa con la opinión pública. Estuve en Chile esta semana, estuvimos con los premios Eikon y me tocó ver en primera persona y muy de cerca, bueno, todas estas manifestaciones que aparentemente están llegando lentamente a su fin después de casi un mes de, bueno, de protestas, de vandalismo, de algo que no se entendía si era una ultraizquierda, ¿no?, que estaba detrás de esto, si la chispa la había encendido, bueno, Maduro en Venezuela, el castrismo en Cuba. Justamente tenemos ahí, a ver si podemos escucharlo, a Nicolás Maduro, que prácticamente confesó que todo esto que estaba pasando en Chile, pero también en Ecuador, es producto de una especie de plan, master plan, para desestabilizar a toda la región. Escuchémoslo. El Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Evidentemente, esto empezó en Santiago de Chile se usó como pretexto un mínimo aumento del metro, que además no fue un aumento que pidió el presidente Sebastián Piñera, sino que era un aumento de un programa de actualización del precio del metro que venía de la época de Bachelet y que no tenía nada que ver con el gobierno de Piñera, pero se usó de alguna manera y en un día determinado, bueno, en el lapso de una hora, coordinadamente, unos vándalos destruyeron, no ensuciaron ni destruyeron las estaciones de subte del metro de Chile, y así, de Santiago de Chile. Así empezó esta serie de protestas increíbles. En Chile, la semana pasada, estaba todo el centro tapiado, como nosotros lo recordamos, de los bancos de la City en el año 2002, pero esta vez comercios, almacenes, cafés, todos tapiados, y abrían únicamente de mañana porque de tarde, por lo menos en el orden chileno, por lo menos se podía ir de compras a la mañana y a la tarde venían las manifestaciones. Realmente, pobres chilenos, un momento muy, muy, muy desagradable. Y la verdad que Piñera primero ofreció mejoras para los jubilados, mejoras de salud, porque efectivamente en Chile enfermarse no es barato precisamente, mejoras para la salud y la educación, y sin embargo las protestas siguieron hasta, por lo menos por ahora, que parece que va a una peligrosa reforma constitucional Chile. Andás a ver, acá lo tenemos a Piñera la semana pasada anunciando la convocatoria a un plebiscito para decidir si quieren los chilenos una reforma de la Constitución que la llaman pinochetista, y además cómo la van a hacer, si la va a hacer el Congreso, si va a haber una especie de, se va a votar a una asamblea constituyente. Todo esto es un proceso muy largo que va a demandar probablemente años y que va a afectar a la estabilidad de la economía chilena. Ahora, hablando con muchos chilenos, traté de entender qué había detrás de un pueblo ordenado que vivía con un crecimiento de 5, 6, 7% por año durante mucho tiempo, que fue el que mejor sacó de la pobreza a su país. En 20 años Chile redujo la pobreza de un 40 a menos de 10% actualmente.
Chile es hoy un país de la OCDE, es prácticamente un país desarrollado. ¿Qué pasó? Es cierto que la desigualdad era muy grande y el tema no era tanto la pobreza, sino la desigualdad. Bueno, en realidad, uno podría analizarlo que a Piñera le pasó algo muy parecido que a Macri. Piñera ya con la experiencia, salvando las distancias y la experiencia política que tiene Piñera, Piñera llega al poder por segunda vez, luego de que la gente se cansara de que ese crecimiento de 6% durante el anterior periodo de Bachelet había bajado a un 3%. Y nosotros los argentinos podríamos decir, 3% compro ya. Este país no crece hace más de 20 años. Pero para los chilenos, que de alguna manera tapaban esas pequeñas falencias del sistema, con muchísimo crecimiento, muchísima movilidad social por ese crecimiento, bueno, estaban un poco cabreros y Piñera generó las expectativas de que el 3% iba a terminar, iban a volver a los viejos tiempos de gran, fuerte crecimiento. Bueno, me hizo acordar un poco a lo de Macri. Segundo semestre, la inflación es una papa, la resolvemos enseguida, van a venir lluvias o cataratas de inversiones. Y claro, ahora al terminar Macri, por supuesto dice, no se podía hacer eso en 4 años. Pero no había que haber generado las falsas expectativas de que se iba a hacer en un semestre sin hacer las reformas, sin emprender las reformas estructurales que Argentina necesita para convertirse en un país normal que crece no al 6% como Chile, pero por lo menos al 3%. Argentina no crece desde hace más de 20 años. Entonces la pregunta es, en todos estos países, ¿no será un problema de expectativas? Que los líderes de izquierda o derecha llegan generando falsas expectativas, si querés, mintiendo, inventando algo que no pueden cumplir y termina como termina. Nosotros en Argentina terminamos, desembocando nuevamente en el kirchnerismo, algo que parecía ya extinto. En otros países explota como explotó en Chile. Y nuestra pregunta, ¿Alberto Fernández no estará también generando falsas expectativas? Quédate en esta hora de Maquiavelo. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años, tenés más riesgo de padecerla. ¡Abuelo! Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. Estamos con Teresita Dussart, una socióloga experta en inteligencia y en análisis de inteligencia, y Carlos De Angelis, usted ya lo conoce, el hombre es profesor de opinión pública de la UBA y consultor, obviamente. Yo me pregunto si no estará fallando un poco la inteligencia en todos estos países. En Chile, un dato de Chile, reciben de Argentina mejor información de inteligencia que la propia. Y porque uno les pregunta, pero ¿cómo puede ser que en el gobierno no tuvieran indicadores que les muestren que esto estaba por pasar? No tenían absolutamente nada y se suspende la Libertadores porque desde Argentina la gente de Patricia Bullrich les dice, miren, van a pasar montones de barra bravas que se van a juntar con los barra bravas chilenos para hacer un despelote monumental.
Además de que se suspendieron la cumbre de Xi Jinping con Trump, que gran daño a la imagen chilena, la cumbre mundial ambiental, el cambio climático, que iba a ser uno de los grandes eventos del año, gran daño para Chile. Sí. No sé si... Hay un problema de inteligencia en estos Yo creo que países. efectivamente hay una falla en la profundidad del campo analítico, porque esto es un hecho paradigmático, este tipo de movilizaciones. Es obvio que en todas las democracias, especialmente las democracias maduras, hay siempre un grado de frustración ante la expectativa de un nuevo gobierno. Y esa frustración se expresa a través de la política, se expresa a través de formaciones sociales, a través de formaciones culturales, etc. Lo paradigmático y casi diría disruptivo ahora es que a través de las redes sociales puedes movilizar como zombies de pronto masas enormes de personas que no necesariamente comparten el mismo acervo ideológico, pero sí comparten eslóganes que hacen lugar, digamos, de lo que sería anteriormente un discurso construido y consolidado. Eso es muy peligroso, y me parece que ahí donde no coincido contigo es cuando comparas la situación de Sebastián Piñera con la de Mauricio Macri. Sebastián Piñera está cumpliendo razonablemente con las expectativas, no obstante, dentro de una democracia siempre hay un espacio para la frustración. Pero Mauricio Macri no también se imaginaron los chilenos que con el regreso de Piñera iba a volver el crecimiento fuerte y sigue. Ha vuelto, digamos, en lo que es medio mandato, ha vuelto el crecimiento. Ahora, en la situación de Mauricio Macri no cumplió con ninguna de las expectativas, y una expectativa altísima, puesto que vino, digamos, con la bandera del cambio, que debía, digamos, ser una ruptura radical con todo lo que el peronismo había hecho hasta ese momento. Y no obstante, en Argentina esas manifestaciones no ocurrieron. Si trasladas la situación argentina a cualquier país del mundo, en que de pronto una gran porción de la sociedad pierde un cuarto de su poder de compra, que se funden sus ahorros y que se funden sus empresas, y se queda quieta, no manifiesta. Y ahí yo creo que hay que trasladar lo que es, digamos, este tipo de manifestaciones. Los argentinos se bancan mucho más cosas. Se bancan mucho más en general, pero se la bancan también porque ese nuevo tipo de manifestación que se ve, por ejemplo, en Francia a través de los chalecos amarillos, sí, en donde hubieron prácticamente, destruyeron París, pusieron París, o sea, destruyeron París, desmontaron. Ahora, ¿no? Terminó por ahora, pero es una situación que puede reproducirse en cualquier momento. La llamarada puede venir de cualquier micro, o sea, epifenómeno, digamos, microfenómeno. Y en Francia fue por un impuesto al diésel de unos centavos. En realidad hay como una especie de catarsis que se hace de la masa, del hombre masa, que puede pronto volcarse. ¿Cómo? Pero alguien lo moviliza. No, justamente, eso es lo interesante, es que nadie lo moviliza. En Argentina, en cambio, las manifestaciones, la protesta social, los piquetes que son mucho más pacíficos, están bajo el monopolio de los grupos peronistas o paraperonistas o de todas estas formaciones nacidas, los punteros del mundo peronista. Por lo cual es verdad que hay una contención y una resiliencia aparente hacia fenómenos que en otros países echarían a la gente a la calle por muchísimo menos, porque la protesta social está completamente direccionada por el peronismo. No obstante, aparte también hay una cuestión de manejo de las redes sociales. Cuando tienes 40% de la población que vive en situación de pobreza, es obvio que culturalmente el acceso a las redes sociales, la movilidad y la reactividad de las redes sociales no es la misma. A los muchachos que cortan la 9 de julio, todos tienen redes sociales, exactamente, todos tienen WhatsApp. Digamos que lo que Macri deja en otro país habría volcado la gente a las calles, y especialmente por parte de sus votantes, especialmente porque es una frustración histórica y irrepetible, por así decir. Pero yo, por parte de Alberto Fernández, me guardaría mucho de jugar a esta especie de... se siente que hay una especie de, digamos, de goce, digamos, en cuanto observando las cosas que están pasando en Chile. Me guardaría mucho, porque la manifestación puede correrlo por la derecha o por la izquierda. Mira. Es un arma de doble filo y puede ocurrir potencialmente en Argentina también. Carlos, vos estuviste en Brasil. Sí. Ahí está, dentro de todo, está Bolsonaro, está la grieta de ellos, es parecida a la nuestra. Está Bolsonaro y la izquierda de Lula, ahora libre. Pero muy rapidito,
Creo que la posglobalización está fracasando. Esto, cómo quedó el mundo, cómo quedó la nueva Organización Mundial del Trabajo, donde China tiene la industria, Claro. China, India, Bangladesh, 5 países de Asia tienen Y industria. nosotros consumimos lo que ellos fabrican. Y el resto contribuye dándole materias primas, incluso Estados Unidos. Europa está desindustrializada, salvo Alemania. Entonces, esto genera una inestabilidad. Es este mundo. Nosotros recordábamos el mundo, si querés, de la posguerra, 60, 70, un mundo donde cada país tenía una industria más eficiente, menos eficiente, un sector primario, estos 3 sectores que uno pensaba. Hoy esto cambió radicalmente. Eso explica a un Donald Trump, eso explica a que Vox salga tercero en España profunda esta semana. Eso explica Vox es un partido de derecha a derecha, ¿no? La derecha, AfD en Alemania, nuevamente tercero, no digo que sean neonazis porque están muy discutidos, pero son muy de derecha. Tienen una interna entre ellos. Tienen una interna fuerte, pero quiero decir rápidamente es que el mundo se ha convertido en un lugar muy inestable socialmente. Y América Latina, particularmente, desde México hasta Tierra del Fuego, hay una fragmentación social. Países, el de México es particularmente emblemático y difícil de dilucidar, donde los países que dependen de sus materias primas y lo que tienen para venderla al mundo son sus materias primas, Chile, cobre, Chile, cobre. Ecuador, bananas o pescado, Perú también, pescado, ha logrado cierto turismo, Brasil también se ha reprimarizado toda América Latina, Argentina soja, seguimos exportando medianamente lo que exportaba en 1880, con alguna variación en cuanto al tipo de producto. Esto transforma sociedades con expectativas de un retorno, de volver a ser clase media, volver a tener expectativas de consumo. O sea, la gente quiere consumir, la gente no quiere revoluciones, no quiere revoluciones socialistas. La gente quiere tener Netflix, quiere consumir, quiere tener el cable, quiere poder salir el fin de semana. Y esto vos ves que, por ejemplo, el caso chileno lo conozco por muchos colegas y por transitar bastante. Bueno, ¿cómo ha llegado el modelo quizás ideal, donde el mérito está, bueno, podés pagar tu universidad, las familias endeudadas, y que no tiene más expectativas? Sí, es un tema en Chile, la salud, los estudiantes, pero funciona porque la tienen que pagar, los estudiantes tienen que pagar sus estudios, pero con tasa aún de en la interés universidad muy, estatal, con tasa con de interés. créditos, que terminan endeudados. No lo pagan en impuestos, pero los pagan con tasa de interés. Las movilizaciones de los estudiantes 2013, 2014 fueron muy fuertes y pareció que Bachelet podía absorber eso. Hoy el sistema político chileno globalmente no lo puede absorber, ni la concertación, ni el socialismo, ni el propio Piñera puede absorber, y por eso está realmente acorralado, está proponiendo en estas horas lo que vos referías, la reforma constitucional, de destino incierto, ¿no? Es un riesgo muy alto para Chile. Yo creo que realmente hay que tener cuidado de ver eso como una protesta social. Hay que verlo, digamos, más de un modo más fenomenológico, como es una masa que se activa muy rápidamente a través de las redes sociales, que no comparte la misma cultura política ni siquiera. Seguro. Que de hecho en la calle no se ponen de acuerdo con los eslóganes, pero que se mueve como un solo cuerpo. Es un hecho nuevo que tiene que ver digamos, con las nuevas tecnologías y con la nueva, digamos, evolución de la humanidad de alguna forma. Es un hecho mucho más profundo que un hecho exclusivamente ¿Te cuento un ejemplo? Político. Te cuento un ejemplo. Van chicos jóvenes a manifestar, por ejemplo, a la Plaza Baquedano o la Plaza Garibaldi, Plaza Italia, perdón, una de las centrales de la protesta. Terminan la protesta, enrollan las banderas, chicos de clase media, y se van a tomar una birra. Y se sientan a tomar una birra. Esos mismos chicos están al lado de los tipos, los encapuchados, no sé si tenemos las imágenes, podemos verla por ahí, imágenes tremendas de violencia, quemaron una iglesia, una cosa muy brutal. Y en lugar de hacer como en algún momento se hizo acá, de buscar diferenciarse, ahí están quemando una universidad privada en este caso, en el centro, en lugar de diferenciarse, los miran y los dejan hacer. Sí, hace pensar un poco al escenario distópico de la película Idiocracia, donde realmente hay como una especie de contaminación y de goce colectivo hacia la violencia.
sin necesidad de proceder ni siquiera a un análisis del uso de la violencia política. Faltan líderes. Claro. Faltan líderes que digan, porque es hay la que muerte del líder. diferenciarse de estos vándalos. Sí, no hay líderes precisamente en este tipo de grupos. Esta imagen es emblemática. Es una universidad privada. Una universidad privada, porque vos fijate, una universidad privada se transforma en tu obstáculo para tu progreso social. Es decir, no sos excluido, porque como bien decías, Chile tiene pobreza 10 puntos, la indigencia mucho menos, sin embargo, se sienten que no tienen nada que perder, curiosamente. A pesar de... Y cuando alguien no tiene nada que perder, puede hacer cualquier cosa, no tiene un límite. Hay una especie de trance colectivo que es muy interesante y que realmente hay muy pocas personas que tienen la visión de analizarlo por lo que es y que todavía compran el discurso setentista de o noventista, podríamos decir, de una protesta social que no lo es y es muy peligroso por eso. Yo coincido con el riesgo chino, por ejemplo, la globalización, que en realidad es un hecho chino, porque digamos, es la ruta de la seda de Xi Jinping y todo lo que está haciendo en América Latina, que se ha convertido en un continente muy importante. No obstante, no me gusta hacer de toda América Latina un mismo y único territorio, porque hay países sanos en América Latina que tienen su propia industria, que tienen su propia sociedad de servicios. El ejemplo era Chile, y era la piedra en el zapato del chavismo, ¿no? Claro. Porque decía, pero Chile es un ejemplo que combate la pobreza con un sistema capitalista. Bueno. Y a mí lo que me hace miedo en la observancia de Alberto Fernández hoy día es que no está dentro de todo intentando aplicar algunos de los ingredientes de la receta de los países de América Latina que ha funcionado, sino que a través del Grupo Puebla y a través de los varios incidentes diplomáticos que ha cometido en 2 semanas, parece más bien querer aplicar la receta de los países que no funcionan. Bueno, el acercamiento a Evo Morales, a este Grupo de Puebla, nos lleva a la pregunta final. ¿No están viendo un Alberto Fernández más chavista de lo que se esperaba, al ser él justamente el moderado que venía a moderar a Cristina, que ya era chavista? Yo creo que es un equilibrista. Y vamos a ver a un Fernández haciendo equilibrios entre distintas posiciones incluso divergentes dentro de lo que yo llamo la convergencia panperonista, las demandas de las clases medias movilizadas por Macri en el último tiempo. Vamos a ver, y las tensiones internacionales, el Fondo Monetario, tener que arreglar con Europa para que tenés no que le arreglar con el obstaculicen. Fondo Monetario, tenés que llevarte bien con Estados Unidos y los gestos, que acá lo tenemos con Evo Morales antes del golpe, por supuesto, pero todos estos gestos, Laura Di Marco en La Nación escribió algo que yo la verdad que también tengo, no sé si coincido, pero por lo menos tengo la duda, si no será por ahí un exceso de chavismo gestual para después llevar una política económica más moderada, si se quiere. Yo no sé si aquí hay algo de moderación, yo veo radicalidad en realidad. Y antes de las elecciones había, digamos, generalmente un comportamiento por parte del mundo entero ante el fiasco absoluto a 160 grados de Macri, de decir, bueno, vamos a mantenernos en un wait and see, vamos a guardarnos de estereotipos y de prejuzgarlo y vamos a ver cómo es cuando se ponga la obra, quién es. Entendemos que ahora tiene que cuidar su ala más radical, camporista y todo eso, pero ahora es electo. Claro, ahora él ha sido electo. Él podría decir, mira, entonces, déjenme probar hacer una política inteligente y después veamos. Su gestión no empezó, digamos, no es presidente pero todavía. ha dado gestos claros. Creo que vamos a ver un Fernández, esta es una presunción porque no es presidente todavía, bien peronista, buscando equilibrar y entendiendo que relaciones carnales no funciona. Digo, se puede discutir, vos podés elegir, decir, no, Argentina tiene que alinearse con Estados Unidos rápidamente y muy claramente, o entender que sentarte con Evo te puede ayudar a presionar en una relación multipolar. Y esta semana Bolsonaro con los líderes, con los BRICS, con los líderes de la India, de China, pero esos países libre comercio o sea, es un mundo mucho más tenso que el mundo bipolar de los 90. Me permito la siguiente pregunta. Néstor Kirchner le tocó la pierna
a George Bush, que era el presidente de entonces de Estados Unidos, y le dijo algo así muy chabacano, tocaba la pierna ahí en una reunión diplomática, le dijo, no te preocupes, somos peronistas. Claro, porque Bush le tradujeron, son peronistas. ¿Qué corno significa? Sí, claro, después se dio cuenta lo que significa. Sí. Fue a visitar la Argentina en esta cumbre de las Américas y en paralelo el propio gobierno le orquestó la contracumbre con Maradona y con Chávez, ¿no? Bueno, pero esperemos aparte, que no sea pero eso esa. todo es muy folclórico y muy divertido y sería, por ejemplo, se pueden cometer impares cuando tienes un país como Estados Unidos y Trump mandando tweets y cometiendo incidentes diplomáticos cada 2 minutos, pero lo puede hacer porque tiene un país que no está en llamas. Por parte de Alberto Fernández ya debería dar señales mucho más pragmáticas, porque lo que está pasando es que está induciendo un cierto pesimismo ahí donde había expectativa benévola y empática. Por ejemplo, y las relaciones carnales, las está teniendo, pero las está teniendo con los que no van a ayudar a Argentina. Y creo que realmente hay que salir un poco de ese esquema de Estados Unidos y todo eso, porque esos son esquemas de Guerra Fría de los 70 y estamos ante un mundo nuevo, con nuevos paradigmas, como precisamente el movimiento de las masas, y está teniendo relaciones carnales con ex que encima son perdedores, porque ya no están en el poder, Rafael Correa, Enrique Sominami, Lula. El chileno Enrique Sominami en las últimas elecciones, es un izquierdista chileno, sacó el 5%. Claro. ¿No? Terminamos porque nos echan. Teresita de Usar, Carlos de Ángelis, muchas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conocé las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. Vamos, Buenos Aires. Estamos tomando medidas para llevar alivio a tu día a día. Bajamos el impuesto a las ganancias para que esa plata vaya directo a tu bolsillo. Y si ganás hasta 55.000 pesos o sos casado con hijos y ganás hasta 70.000, ya no lo pagás. Hay mucho más por hacer. Hagámoslo juntos. Aseguraste tu auto. ¿Pero aseguraste viajar? En Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Es un cambio impresionante el que hicieron ahora. Te sentís contenida acá. Con Banco Macro, ahora tus transferencias se hacen chateando. Descubrí Chatferencias. Es súper fácil. Solo tenés que descargar la app del banco, instalar el teclado Macro y listo. Ya podés hacer todas tus transferencias desde tu celular, estés donde estés. Macro. Cerca siempre.